a vos, Dorita. Por supuesto, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, a los chicos también darle la bienvenida a todos, contarles un poco cómo surgió la idea de organizar esta charla e invitar y hacerlo extensivo a toda la zona 2. Nosotros veníamos con una serie de charlas y encuentros de distintos consejos de nuestra zona. Particularmente esta charla de Silvio la organizamos nosotros, y nos tocó llevarla adelante desde nuestras instituciones. Y bueno, la idea un poco surgió porque los que tenemos la suerte de escucharlo a Silvio en alguna reunión nacional o zonal, o quizá en la jornada de dirigencia que tuvimos este año con otra modalidad, pero que la tuvimos y él por supuesto participó. Siempre es bueno y nos llevamos algo a nuestra vida y a nuestra tarea cotidiana de laburo y de trabajo también en las instituciones. Por eso teníamos la idea de hacerlo un poco extensivo a todo el resto de los colegas que forman parte de jóvenes, como no. Un poco también tuvimos la intención de abrirlo al resto de los colegas de la institución. Así que, bueno, un poco esa era la idea. Están participando los chicos de la zona, está la gente de Rosario, de Chaco, de Corrientes, de Formosa, de Misiones. Invitamos también a los chicos de la delegación de Rafaela, con los cuales vamos a atender quizás algunos puentes y vamos a empezar a trabajar en esta nueva relación virtual que vamos a empezar a tener ahora, que por lo menos nos sirve para cortar estas distancias que antes la presencialidad por ahí nos complicaba. Bueno, nada más. Ahora sí, Dorita, te cedo la palabra, te reitero el agradecimiento. Y bueno, después lo dejamos a Silvio que haga su presentación tranquilo. Bueno, yo en primer lugar le vuelvo a agradecerle a Silvio esta predisposición. Además, como lo conozco de hace mucho, sé que para él, además de su predisposición, esto es algo que lo disfruta y que le gusta. Siempre el contacto con los jóvenes profesionales es muy rico. Uno se lleva muchas cosas de estos encuentros, y agradecerles también a toda esta cantidad de gente que está participando de estas charlas, agradecerles y felicitarlos porque este acercamiento a través de las instituciones de la profesión es algo que les va a aportar muchísimo en la profesión. El estar cerca de las instituciones que los nuclean los va a hacer más fuertes, les va a dar más seguridad, van a poder emprender el camino de la profesión desde un lugar menos aislado, y donde los esfuerzos de todos en forma mancomunada siempre dan mucho mejores resultados que en forma independiente. Así que gracias a todos por los que están participando. Yo creo que, bueno, a Silvio lo conozco de muchísimos años de dirigencia, no voy a decir cuántos, para no venderme. No es por vos, Silvio, ¿no? Es por mí. Creo que a esta altura nos vendemos todo, pero bueno. Sí. Pero bueno, con Silvio hemos participado de muchísimas juntas de gobierno, que no siempre son fáciles, por ahí algunas son bravas, pero son todas muy importantes, de todas siempre nos llevamos mucho, y yo creo que yo lo que más rescato de esto de estar en la política profesional es no solamente las experiencias que uno se lleva del resto de los colegas del país, sino también saber que hay un grupo de gente de la profesión que en forma totalmente desinteresada, deja todo, su familia, sus ratos de ocio y hasta sus cuestiones personales, para tratar temas que sin duda son de interés y de importancia para la profesión. Es decir, ese aporte me parece
que siempre me interesó mucho y además lo agradezco mucho. Y por eso, chicos, esta participación que también valoro tiene que ver con eso, tiene que ver con empezar a interesarse por todas las cosas que pasan en la profesión y tratar de trabajar para hacer cada día un poquito mejor esta profesión, que si bien es muy linda, es muy árida, es muy dura y no nos deja descansar. Necesitamos estar estudiando todos los días y leyendo cosas para poder ejercerla, ¿no? Yo digo que cualquier otra profesión que dedique las horas que nosotros dedicamos a la capacitación serían eruditos en el tema que están estudiando. Nosotros tenemos que hacer todo esto para poder tener el ejercicio diario de la profesión. Así que, nada más que decirles que eso, quiero dejarles también un mensaje del presidente, que no pudo estar porque cuando recibió esta convocatoria ya tenía otro compromiso asumido justo a la misma hora, así que bueno, me llamó muy preocupado y bueno, por eso es que yo estoy acá reemplazándolo. Estoy segura de que Silvio les va a dejar un mensaje que tiene que ver no solo con su cargo actual en la federación, sino también con su rica experiencia, porque él desde muy joven, seguramente se lo vas a contar, Silvio, pero desde muy joven arrancó en el consejo de su provincia, así que, y lo vio desde distintos lados, porque lo vio desde trabajando de adentro, como él empezó, como empleado, y bueno, después llegó a presidente y ahora presidente de la federación. Así que imagínense que en ese camino debe tener algunas cosas para contarnos. Así que gracias de nuevo Silvio, y gracias Piero, y a todos los chicos, que tengan una excelente jornada. Bueno, muchísimas gracias, Piero, Dorita. La verdad que sinceramente estoy acá, y a todos los que están, por supuesto, ¿no? Estoy acá sinceramente porque me encanta poder charlar con ustedes, poder charlar con los jóvenes. Siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago porque me gusta. Yo la escuchaba a Dorita hablar, y es cierto, hace muchos años que nos conocemos. Dorita estuvo en la gestión anterior. Lo lindo que tiene Federación, y por eso estoy en Federación, si no, no estaría, lo lindo que tiene es que lo que hizo la gestión anterior sirve, ¿sí? A diferencia de todos los, de todo lo que pasa en el país, que normalmente lo que hizo la gestión anterior no sirve, si es del otro partido, si es del partido nuestro sí. Como nosotros no tenemos partido, entonces sirve, el aporte fue valiosísimo, muy valioso. Todavía me acuerdo, Dorita, cuando íbamos a la cena en Carlos Paz, donde se producía el cambio, que salía Carlos Anichini y entrabas vos, que justo nos cruzamos en ese momento y fuimos caminando, íbamos hablando que vos ibas a asumir la vicepresidencia. No sé si te acordás de ese momento, pero Sí, yo sí me acuerdo. totalmente. Sí, sí. Entonces, y como dice ella, uno hace esto por la pasión, deja un montón de cosas, tiene que trabajar a brazo partido. Lo mejor que recibís muchas veces un gracias, ¿sí? A veces ni eso, y muchas preguntas y mucho cuestionamiento. Entonces a veces decís, ¿y por qué están ahí? ¿Y por qué, como la película, El secreto de sus ojos, ¿no? ¿Qué es lo único que uno no puede cambiar en la vida? La pasión. No la podés cambiar. Y cuando lo tenés adentro, no lo podés cambiar, realmente. Y no pasa ni por la plata, ni por el tiempo, ni por nada. Pasa por la pasión que llevas adentro. Entonces, cuando Piero me habló de la charla esta, obviamente enseguida le dije que sí, porque era cuestión de acomodar algún día, si no se podía. Hoy todo es muchísimo más fácil, y más largo con esto, ¿no? Porque no paras de tener reuniones. Porque me parecía interesante poder aportar algo desde la experiencia, ¿sí? Yo no hablo ni de impuestos ni de auditoría, porque hay gente que es 1000 veces mejor o más todavía para hablar de eso, así que tal vez pueda aportar un poco desde la experiencia y de la historia, ¿no? Y muchas veces yo en muchos aspectos siempre como que tengo tabuladas ya mis preguntas, y a veces pregunto, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Y a mí me encanta conocer la historia, porque como
hay una frase que en una serie de Netflix la ponían permanentemente, dice que quien no conoce su historia está condenada a repetirlo. Y bueno, yo creo que es valiosísimo saber la historia. La experiencia en cabeza ajena no sirve, yo estoy convencido de eso, pero tal vez uno se pueda llevar de este tipo de charlas pequeñas anécdotas, cosas que generen duda, o que a mí me pasa que a veces escucho gente que digo, no me parece que tenga razón, pero y me deja pensando, y a veces me sirve. Entonces, con que se lleven algunas dudas y un par de ideas, yo con eso ya soy feliz, más que contento, y más que contento de poder estar acá, sobre todo en esta provincia, en Santa Fe, bueno, y todo lo que es el NEA también, que sinceramente son lugares que aprecio muchísimo. Entonces, bueno, estructurando un poco la charla y dividiéndola entre, como me lo plantearon, los desafíos de la profesión y el rol de las instituciones, un poco es decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá, no? ¿Qué fue pasando durante todos esos años? Yo tengo 55 años, empecé a estudiar en el 83 y terminé la carrera en el 87. Tuve la suerte, por necesidad, diría, de trabajar durante gran parte de la carrera. En realidad el primer año no trabajé, el primer año yo jugaba al fútbol, cosa que amo y me encanta, y creo que sacando a mi familia obviamente y todos los sentimientos que nosotros tenemos con eso, creo que lo que más me gusta hacer en mi vida es estar con una pelota y con mis amigos disfrutando. Sacando ese primer año, a partir del segundo año tuve la suerte de poder entrar a trabajar en un estudio, que entré a partir de un torneo que se hacía, un torneo interestudios de fútbol. Mi hermano trabajaba ahí, mi hermano es más grande que yo, tiene 7 años más y es contador también. Y bueno, tenían bastante poca gente y me llevaron a mí. Imagínense, yo tenía 18 años en ese momento, estaba jugando en lo que era la primera B de hoy, una tercera categoría, en una primera división, así que estaba un poco entrenado. Así que bueno, empecé a trabajar ahí, a jugar ahí, y a partir de ahí, de ese contacto, empecé a trabajar en el estudio. Yo creo que todos los grandes contactos que hice fue a partir de eso, ¿no? A partir de una pelota, aunque parezca increíble, y se los voy a ir contando. Ese estudio en ese momento no éramos más de 20 trabajando en el estudio, era un estudio chico, estaba en Buenos Aires, y hoy está dentro de los 6 o 7 estudios del país, y a nivel mundial también, porque tiene una representación a nivel mundial. Tuve la suerte de encontrar unos compañeros excelentes realmente que me enseñaron muchísimo ahí, y sobre todo uno de los socios del estudio que me adoptó, digamos, como su pollo, digamos, ¿no? Entonces realmente me ayudó muchísimo, fundamentalmente el estudio me sirvió para tener una metodología de trabajo, sobre todo en auditoría, ¿no? Porque trabajaba mucho en auditoría, y bueno, me sirvió mucho, realmente fue algo que en mi vida me marcó, y aún hoy le voy a estar eternamente agradecido. Como pasa siempre en los estudios, normalmente en los estudios que tienen un determinado nivel, la paga que uno recibe no es la que pretendería. Entonces, yo trabajé ahí hasta el año 88, más o menos, 87, 88, yo me recibí en el 87 hasta el 88. Y allá por junio del 88 me ofrecen otro trabajo, también estaba mi hermano ahí, y bueno, se produjo una vacante y me dieron la posibilidad, y supongamos, yo en el estudio ganaba 100 pesos por mes, y me ofrecieron 200. Obviamente los quería mucho, pero les di las gracias y me fui. Yo creo que a la semana o los 10 días volví al estudio por 50, por la mitad. Porque claro, ¿qué pasó? El estudio tenía una metodología y una forma de trabajo, como solemos hacer nosotros, los que estamos en ciencias económicas, los contadores, los licenciados, donde tenés una metodología, todo estructurado. Y de repente me caigo en un lugar que era más o menos como un lavarropa. El tema que la ropa era yo, porque me llevaban para todos lados, o sea, era algo imposible, tenía permanentemente la frazada corta, o sea, no había forma de poder estar tranquilo, ¿no? No teníamos un día tranquilo. Entonces, bueno, ¿para qué me sirvió eso realmente? Y eso me sirvió para poder ganar calle, para poder ganar mucho manejo de ciertas situaciones que tal vez un estudio no lo daba. Pero bueno, no fue
no fue fácil realmente esa transición. Pero bueno, la pasé, me sirvió muchísimo, realmente fue una experiencia única que viví. Y bueno, allá por el año 89 tengo un ofrecimiento justamente a partir de una empresa que es de Santa Fe, ¿sí? Que es Essen, del sur de Santa Fe, de Venado Tuerto. Mis suegros vivían acá, los que iban a convertirse en mis suegros, vivían acá, y bueno, me ofrecieron venir para este lado. Obviamente dije que sí, yo siempre tuve la cabeza en salir de Buenos Aires, yo en el estudio viajaba muchísimo, para que ustedes tengan una idea, cuando yo no estudiaba, todas las semanas iban a hacer auditorías al interior del país, entonces yo siempre me quise ir de Buenos Aires, siempre quería agarrar para otro lado, y bueno, no lo dudé 5 minutos, el ofrecimiento era muy bueno, y hacia allá fui, o hacia acá vine, mejor dicho. Así que bueno, pasé de la frazada corta a tener una paz y una tranquilidad enorme en un montón de cosas, pero lo que uno nunca tiene que perder de vista es que vive en Argentina. Y eso fue en el 89, ¿sí? Un año que fue muy, muy particular en el país, porque bueno, en el 89, para que ustedes se den una idea de lo que era el país, tuvimos 3 ministros de Economía en el término de, no sé si 6 meses, porque asume Menem en ese momento con un ministro de Economía, que era Roy, se llamaba así, y se murió a los 5 días, no sé si se murió porque sabía lo que se venía o pobre, ya era su destino. Y asume otro ministro que era Néstor Rapanelli en ese momento, que los dos venían de la misma empresa, venían de Bunge y Born, por eso el plan se le decía el plan bebé en ese momento, y obviamente todo estalló por el aire, como pasa en este país, ¿sí? Eso fue año 88, estamos yendo al 89. Y en el 89 asume Herman González, ¿sí? Y Herman González arma el famoso Plan Bonex, donde se quedaron con la plata de todos, de los plazos fijos, y lo cambiaron por Bonex. Por eso el plan se llamaba así. Entonces, esto para que ustedes vayan viendo la historia y los diferentes vaivenes que tenemos en este país, y que cuando uno cree que está medianamente tranquilo, siempre pasan cosas, ¿no? Porque en este país creo que es el único país del mundo, alguien lo dijo una vez, donde una persona se va a 15 días y cuando vuelve está todo cambiado y vuelve a los 10 años y todo sigue igual. Bueno, Argentina tiene esa característica. Así que bueno, todo estaba perfecto, todo bárbaro, hasta que Argentina se mete en el medio. Además de todo esto, nosotros tenemos un traspié, nos quedamos sin ese trabajo seguro y que tanta tranquilidad me daba. Y bueno, de vuelta al ruedo, de vuelta a empezar, con la ventaja de que era muy joven en ese momento, tenía 26 años, así que tenía mucho por arrancar y por empezar. No la pasé bien para nada, sinceramente no la pasé bien, pero eso me marcó algo que es que yo lo repito siempre y digo, no sé a dónde voy a llegar, sí sé dónde no quiero volver. Y aprendí mucho de todo eso porque realmente me golpeó. Y ahí por primera vez, en el año 92, ya estamos en el 92, aparece el consejo en mi vida. Yo estaba dispuesto a irme a trabajar a cualquier lado, era dificilísimo conseguir trabajo en ese momento, había colas de gente en todos lados, recibían cientos de cartas en ese momento, obviamente no existía nada de lo que existe ahora. Entonces apareció el consejo en mi vida. Y ahí empecé como empleado del consejo en el año 92, en algo nuevo que realmente no sabía de qué se trataba. Tenía el consejo 3 secretarías, que era la contable, la administrativa y la técnica, y yo estaba en la secretaría contable. Así que bueno, ahí empecé a vivir por primera vez, a escuchar casi en primera persona de las reuniones de la Junta de Gobierno, de Felicevich, de Corbacho y de Avellaneda, qué sé yo, nombres que yo había leído. Yo me acuerdo cuando leía las resoluciones técnicas, la 4, la 5 y la 6, que para ustedes son un libro de historia, que dicen la Junta de Gobierno resuelve. Y yo decía, ¿qué será la Junta de Gobierno y qué resolverá? ¿No? Pero bueno, de a poquito me fui empapando del tema. Fui avanzando con eso, me sirvió para darme una determinada tranquilidad, porque yo trabajaba a mediodía en el consejo, porque los consejos acá tienen un horario que es hasta las 2 de la tarde, con lo cual trabajamos de 7 a 1, de 8 a 2, así que me dejaba toda la tarde libre, pero me daba cierta tranquilidad. Ya tenía a Sebastián, que muchos de ustedes lo conocen, el
estoy en el 92, Seba nació en el 91. Así que bueno, me daba una cierta tranquilidad como para empezar a apoyarme y a ver mis primeros clientes. Fui avanzando en todo eso, y llegó principio del año 94, y ahí es donde dice la diapo que viene, un salto con red, ¿no? ¿Por qué? Porque tomé una decisión muy importante, casi más importante que la que tomé cuando me vine a vivir acá, porque cuando me vine a vivir acá yo sabía a qué venía, pero en este caso no. Tomé una decisión muy importante y fue un cliente que me hizo un ofrecimiento, me acuerdo hasta de los números, ¿no? Era un cliente que me dejaba en ese momento 500 pesos por mes y yo le pude pasar a cobrar 1.500. Y para mí era una tranquilidad enorme, me permitía cambiar, empezar a liberarme. Lo planteo en el consejo y el consejo me dice que le parecía bien, obviamente, pero si a mí me interesaba que fuera el auditor del consejo por el próximo año. Obviamente le dije que sí, porque era un negocio redondo, y ahí donde me da otra visión más, ¿no? Entonces estuve como empleado y pasé como auditor. Entonces, mientras tanto yo seguía con mi mini plan de marketing, ¿no? Yo cuando las cosas no funcionaban bien, tenía necesidad de conseguir clientes, casi era con desesperación, porque realmente las cosas no venían bien. Ahí es cuando uno empieza a usar el ingenio y empieza a ver qué es lo que puede hacer para que los clientes se empiecen a sumar. Y yo me acuerdo que cuando no tenía prácticamente cliente, que tenía uno o dos, y que no la estaba pasando bien, bueno, decía, me tengo que vincular con la gente. ¿Y cuál era la forma de vincularme? Y con una pelota, te encontrás con de repente 30 o 40 personas entre los que juegan, los que van a ver y todo lo demás, y podés hablar. Y así fue como me empecé a vincular con un montón de gente, con profesionales, sobre todo con profesionales de la salud. De hecho, al principio pensaban que yo era médico, porque yo no decía que era contador, entonces nadie sabía, pensaban que era un médico más, porque eran todos médicos menos yo, casi todos, menos yo. Entonces, y eso me sirvió para esas cosas. De hecho, como historia, durante mucho tiempo, ellos se juntaban, la gran mayoría tenían la terapia intensiva de un sanatorio de acá los sábados. Y yo los sábados a la tarde muchas veces me iba a reunir con ellos. A veces me tenía que ir porque tenían alguna emergencia. Pero eso me sirvió para seguir incorporando clientes y ampliando un poco el espectro. Y obviamente esta empresa que les contaba es una empresa que me abrió totalmente lo que fue el mercado petrolero. Así que acá en la zona es lo que más empuja la economía, obviamente. Entonces, bueno, a partir de ahí, a partir de no hacerle asco a nada con el trabajo, de ir para todos lados, recuerdo una vez que en esta empresa tenía una base en Las Heras, en Santa Cruz, y tuve que ir a hacer un inventario en invierno, y cuando salí a hacer el inventario que estaba escribiendo, la virome me dejó de escribir, y me iba adentro y escribí, y salía y no escribía porque se congelaba la tinta del frío que hacía. Pero me dio la posibilidad de crecer. Era una época donde todo estaba mucho más tranquilo, no tiene nada que ver con la época que ustedes, es la época que la mayoría de ustedes nació, porque entre el 90, 94 deben estar más o menos la mayoría de ustedes, o por ahí, 88, si no me dan mal los números. Era mucho más tranquilo en un montón de cosas. Yo, por ejemplo, podía hacer algo que hoy creo que es prácticamente imposible, que era atender los frentes de lo que es liquidación de sueldo, de contabilidad de impuestos, prácticamente con una secretaria, o con media secretaria, después había uno o dos. Se podía hacer en ese momento. Yo tenía una planilla que las tengo guardadas porque cuando alguno me viene a plantear algo, saco la planilla, ¿no? Ya mis hijos no la quieren ver más la planilla, pero bueno, yo todavía la sigo sacando, y les muestro cómo así, cómo le pasaba resaltador. Y en ese momento, para que ustedes se den una idea, durante años, a los que eran los responsables no inscriptos, que serían más o menos como los monotributistas de hoy, durante años se le cobraron 50 pesos por mes y 100 a los inscriptos en ese momento. Los recibos de sueldo se liquidaban en el QPRO, que es el Excel del subdesarrollo, digamos, pero se hacía así, y durante años lo único que hacía era cambiarle la fecha en que habían pagado y el periodo de liquidación, y sacabas. Imagínense eso con lo que es ahora, no parece como ciencia ficción. Había una computadora y dos máquinas de escribir en el estudio, ya cada compra de computadora en esa época era un poquito más fácil que antes, pero era bastante difícil.
y así seguimos avanzando con muchos clientes. En el año 94, el año del Mundial, aparece la máquina, la impresora en mi vida, chorro de tinta. Yo les estoy hablando de la época, vuelvo otra vez, que nacieron ustedes, o sea, aparece hace 100 años, pero para que vean la evolución que tuvo todo. Y me acuerdo de la chorro de tinta porque me prestaron una, porque era carísima en ese momento, que hasta me trajeron hojas A4, porque yo no tenía hojas A4, eran las hojas que tenían para la matriz de punto, porque la matriz de punto tardaba, nosotros hacíamos las declaraciones juradas, año mundial, junio, se hacían las declaraciones en ese momento, en el 94 les aseguro que venció en junio, y cada hoja de las que se imprimía tardaba 8 minutos. Entonces yo tenía el estudio en la planta baja y mi casa arriba. Entonces dejaba imprimiendo, miraba el reloj, me iba, miraba 8 minutos el partido y volvía, porque en ese momento no se podía hacer nada, porque no te liberaba la máquina. Entonces, bueno, si era cuarta categoría eran 4 hojas, si era tercera categoría eran 6, porque tenías algo para agregar en ese momento. Así que bueno, esa fue un poco la historia hasta llegar al año 94, y bueno, de ahí en adelante todo lo que vino, el desarrollo del estudio y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué veo hoy en toda esta evolución? Les hice un poco la historia para que ustedes vean también qué fue lo que pasó y cómo se desarrolla todo esto y los cambios aceleradísimos que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que esto que les conté, que parece que tiene 100 años y tiene bastante menos de 100 años, es como para tener una idea de lo que pasa hoy, ¿no? Y hoy creo que si me dicen, ¿podrías manejarte hoy como te manejaste en ese momento? Imposible. Es directamente imposible e inevitable hacer una cosa así. ¿Qué pasaba en ese momento? Nosotros, y ahorita se debe acordar, había unas boletitas marrones, que eran donde se pagaban las cargas sociales, que tenías que ir a FIP a magnetizarla, la boleta. Entonces vos tenías una boleta en blanco, te la magnetizaban, ¿vieron como cuando pasa el pasaporte que hace así? Bueno, te magnetizaban la boleta, te ponían la quit y todo lo demás, y vos con esa boleta la llenabas a mano, o en el mejor de los casos con una máquina de escribir, y mandabas a la gente a pagar con esa boleta. Entonces, el que tenías enfrente en la DGI, en ese momento todavía no era FIP, sabía 100 veces menos que vos, porque realmente no sabían nada, no tenían información de nada, eran parvas de papeles, pero parvas de papeles que vos ibas al otro día y tenían una montaña más grande porque no las procesaban, era algo de loco, no tenían absolutamente nada todavía sistematizado, no sabían nada, y vos tenías ciertas licencias y ciertas libertades que hoy obviamente no las tenés. Hoy saben muchísimo, saben de nosotros más que nosotros mismos, de hecho hay varias historias que tengo y que ustedes también deben tener y que afirman, pueden afirmar eso. Entonces, hoy pretender pelear la realidad que estamos viviendo como aquel momento es imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Y bueno, creo que hoy claramente lo que nosotros tenemos que hacer es pasar y tener otra idea de las cosas. Nosotros tenemos que pasar a gestionar y a planificar. Nosotros tenemos que pensar a nuestro estudio como una empresa, pero no como cualquier empresa, es la empresa y es la primera empresa. Porque fíjense una cosa, y yo no me canso de repetirlo, y quienes estuvieron en Calafate lo escucharon. Nosotros, ¿qué vendemos? Vendemos gestión. Siempre a la gente le vendemos gestión, le decimos lo que tiene que hacer. Ahora, la pregunta que yo hago siempre, ¿nosotros gestionamos nuestro estudio? ¿Nosotros nos gestionamos? ¿Nosotros sabemos qué es lo que pasa realmente? Yo escucho siempre, todo el tiempo, y a mí me pasó, y ahora le voy a decir cómo se fue reconvirtiendo y cómo se sigue reconvirtiendo eso. Yo escucho siempre de todas las quejas que nosotros emitimos, sobre todo a la AFIP, ¿sí? Y sobre todo a los aplicativos. Es como que nuestra vida profesional, estoy hablando, ¿no?, se redujo a los aplicativos. Es decir, creo que si en este país no hubiera inflación y anduvieran los aplicativos, nosotros no sabríamos de qué hablar. Porque es así. Entonces, ¿qué es lo que nos molesta más? Y una vez no, muchas veces me lo planteé. Me molesta más que me llamen a cualquier hora, me molesta más que los aplicativos no funcionen, o me molesta más que todo eso yo no lo sé monetizar, que yo no soy capaz de monetizar eso.
Y cuando uno empieza a darse cuenta que normalmente todo pasa por la gestión y por la planificación, hay un vuelco muy importante en la vida profesional de cada uno. ¿Por qué? Muy fácil, porque empieza a terminarse la pulserita del All Inclusive, que a los clientes les encanta ponernos, ¿sí? Ellos, o se ponen ellos tal vez, la pulserita del All Inclusive, entonces todo es lo mismo, ¿sí? Todo está incluido dentro del abono, y eso no es así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no gestionamos y no planificamos? Pasa que empezamos a hablar con letras y no con números. Y nosotros somos hombres de números, no somos de letras. ¿Qué significa hablar con letras? Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando mis hijos eran adolescentes y querían salir a bailar. Entonces, la pregunta era siempre lo mismo, el diálogo era siempre el mismo hasta que se dieron cuenta y ya tuve que cambiarle la pregunta. ¿Quién va? Entonces la respuesta era todo el mundo. Entonces le decías, bueno, decime quién. Todo el mundo. Entonces iban y venían las preguntas, pero nunca me decían ni la cantidad que iban ni los nombres. Bueno, así me siento yo, o así me sentía yo muchas veces cuando me tenía que sentar adelante de un cliente. Yo le decía, y esto lo viví por primera vez, me pasó cuando salí del estudio, aquel que le contaba, y entré a trabajar en un sanatorio que es una fábrica de problemas 24/7, porque todo el día pasa algo. Yo llegaba a las 5 de la tarde y me sentaba a tomar un café por ahí, y un día dije, escribí 5 cosas que hayas hecho hoy. Y no podía escribir nada. Yo, ¿cómo puede ser si no paro un segundo todo el día, pero no puedo escribir nada? Y así me pasaba otro día y otro día. Y esto tal vez es lo que nos pasa con los clientes. Nosotros sabemos que hacemos un montón de cosas, pero cuando llega el momento de escribirlo, y ni hablemos si eso que lo tenés que escribir mañana, o dentro de una semana, o dentro de un mes, donde ya decís, bueno, ya está listo, olvídate, no pasa nada. Ni hablemos de eso. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, es que nosotros no gestionamos y no planificamos nuestra empresa. Y nuestro estudio es una empresa. Cualquiera sea el tamaño, no me importa si están solos, pero es una empresa. Error de estar solos que hay que tratar de subsanarlo, y eso ahora lo charlamos. ¿Y por qué es una empresa? Porque uno tiene que tener la posibilidad de sentarse con toda la tranquilidad del mundo adelante del cliente y decirle, yo no te estoy queriendo sacar más plata, vos tenés que devolverme a mí el servicio que yo te doy. Y les cuento una historia que nos pasó hace muy poco. A mí el que reconvirtió todo esto, sabiendo yo que las cosas estaban mal, fue justamente Sebastián. Se lo nombro porque muchos de ustedes lo conocen. Yo le decía a él, vos tenés que ser como la línea C de subtes, tenés que cruzar a todos, y tenés que ver qué es lo que pasa en cada lado, porque eso lo tenemos que llevar a un papel. Vamos una vez a un cliente que le estamos cobrando una determinada cantidad de plata de abono. Cuando nosotros hagamos la cuenta, claramente, le estábamos haciendo, era una obra de bien que estábamos haciendo. Era un muy buen abono, pero era una obra de bien. Cuando nosotros nos sentamos, el cliente era un cliente que yo era muy, muy cercano con los dueños, venden a la empresa, a una empresa de Estados Unidos, viene una persona, no es lo mismo negociar con alguien que uno conoce, obviamente, y no hace falta que lo diga, que con una empresa, una de las multinacionales, y viene una persona, un ingeniero, con quien está a cargo, los dos siguen a cargo de la administración, y agarra, nosotros teníamos el resumen de lo que habíamos hecho, y ellos vienen con una calculadora, el ingeniero viene con una calculadora, y dice, me acuerdo de la frase, dice, a ver estos contadores qué cuentas sacaron. Bueno, ¿qué pasó? Cuando nos ponemos a hablar, nosotros empezamos hablando y sacamos el resumen de lo que habíamos hecho. Les aclaro, recién habíamos empezado con ese trabajo. Nosotros sacamos que en el término de un mes y medio sería, habíamos impreso 5 hojas de trabajo que habíamos hecho. Cuando empezamos a leer los trabajos, adelante del jefe de administración y adelante de quien es el gerente general, empezaron a saltar un montón de cosas que tenían nombre y que tenían horas. Así como yo le pedí a los chicos, decime quién va y cuántos son, esto es exactamente lo mismo. Tenía nombre, le podía decir a una persona qué era lo que habíamos hecho, y podía decirle el tiempo que se habían ocupado.
y fue para nosotros como un ícono, porque pasamos a cobrarle más de 3 veces lo que le estábamos cobrando. Entonces, cuando salimos, que después nos aceptan lo que nosotros habíamos pasado, cuando nos aceptaron, dije, no sé si ponerme contento o triste, porque ¿cuántos años hace que le estamos regalando el trabajo? ¿Cuántos años hace que estamos regalando lo que nosotros sabemos? El trabajo no son solamente las horas, son todas las horas de capacitación, es todo lo que nosotros tenemos que estar, es la responsabilidad. Hay un montón de cosas que están atrás de eso que muchas veces es muy difícil de valorizar y que muchas veces es muy superior al tiempo que le ponemos al cliente. Y eso para nosotros fue un ícono y fue empezar a animarnos a todo esto. Fue animarse a decirle, si ustedes quieren tener a un profesional, si ustedes quieren tener un equipo, pues lo van a tener que pagar. Y realmente, teniendo esta herramienta, una herramienta para gestionar y para planificar, nos ha ido muy bien, porque cuando nos sentamos podemos negociar las cosas. Nosotros por una cuestión de estructura, hoy tenemos gente que se dedica a facturar y gente que se dedica a cobrar, no importa, no siempre fue así. Yo cuando les empecé a contar la historia, estaba yo solo en ese momento con un maletincito, no tenía mochila, ni siquiera tenía notebook. Entonces, y también fue así, también me costó mucho llegar a esta planificación y a esta gestión, pero lo tienen que tener como meta. ¿Cuál es el problema que nosotros nos encontramos? Que tal vez ustedes, por la época que vivan, les sea un poco más fácil, puede ser, no lo sé, es que nosotros hoy tenemos que armar equipos. Hoy no tenemos manera de pelear con el frente que viene sin armar equipos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer desde las instituciones también? Que ustedes vean que somos todos un frente común y que armamos equipos. Entonces, ustedes tienen que ver, de acuerdo a su vida profesional, con quién pueden armar equipo. Y hoy tienen la posibilidad, con estas herramientas, ustedes nacieron con esto, y cuanto más jóvenes más lo tienen incorporado. Con estas herramientas, ustedes tienen de una manera o de otra que poder trabajar, que poder gestionar, porque el tema de gestión está bárbaro. O sea, yo te pongo a vos, yo también soy consciente de eso, yo pongo una persona que desarrolle el nivel de gestión y todo lo demás, y está todo bárbaro. ¿Y quién va a facturar acá? Porque si yo me dedico a gestionar y a armar todo un sistema y estoy 4 meses viendo cómo lo armo, 4 meses yo no le liquido a nadie. Entonces, creo que sería muy bueno que se empezaran a animar a hacer esos grupos. Hoy ni siquiera hacen falta que estén en el mismo espacio físico, de hecho no podríamos estar. Ni siquiera hace falta que estemos en la misma localidad, ni provincia, ni nada. Hoy hay gente, nosotros en el estudio, hay muchas cosas que tercerizamos y trabajamos con otra gente porque sirve para las dos partes, es un negocio donde las dos partes terminamos ganando. Entonces, eso ustedes se lo tienen que plantear como meta. Ustedes no pueden estar solos, porque el hecho de estar en inferioridad numérica, como nos pasa siempre, hace que protestemos porque no llegamos a las declaraciones, porque nos cambian el ATP, por todo eso que aparece. Ahora, ¿qué me molesta a mí? ¿Que me cambien o que el cliente no me lo pague? Y el cliente no me lo paga, ¿por qué? Y ahí es donde uno tendría que comprarse un espejo y mirarse. ¿No lo paga porque él no lo quiere pagar? ¿O no lo paga porque yo no soy capaz de monetizar eso, porque me lleva puesto el día a día? Entonces, si el día a día no lleva puesto, como muchas veces pasa, no podemos pensar. Y el no poder pensar sale carísimo. Entonces, para mí, esto que les estoy diciendo es el centro neurálgico que ustedes tienen que asumir como empresa, como su empresa, su estudio, su empresa. Sean 1, sean 20 o sean 100, no importa, lo tienen que ver así. Y muchas veces uno ve estructuras que cree que son de lo mejor y les puedo asegurar que no. Les puedo asegurar que no están así, les puedo asegurar que muchas veces nosotros, al ser más chicos y mucho más maleables, podemos hacer mejor las cosas que los grandes. Les puedo asegurar que pueden entrar en pequeñas cosas, ¿sí? En pequeños trabajos que los van a buscar. Nosotros hacemos trabajo de empresas que las Big Four no quieren hacer por una cuestión de distancia, por una cuestión de que no tienen la agilidad que nosotros tenemos. Perfecto. Si a nosotros las migas que se le caen a ellos no sirven, juntemos las migas, juntemos el trabajo y sigamos, porque además es una puerta de entrada para otra cosa. Y uno puede mostrarse, si es lo que permanentemente hay que hacer. Miren, cuando yo empecé acá con el estudio, porque como el cuento que me empujaron la vaca y tuve que arrancar,
Mi señora me decía, vos no decís que sos contador. Yo decía, ¿para qué decir que soy contador? Por más que no lo diga, yo soy contador, a mí no me interesa decirlo. Entonces me empezaba a decir que eso no estaba bien, porque justamente yo no lo hacía. Bueno, y no me daba resultado. Bárbaro, cuando en un momento dije, ¿y si tiene razón? Entonces empecé a decirlo. Entonces, y empecé a tener respuesta. Y me empezaron a buscar. Y dije, bueno, al final tenía razón lo que me estaba diciendo. Le tuve que dar la razón. Esa fue la derrota. Pero tenía razón lo que me estaba diciendo. Entonces ya al final era como directamente un vicio porque era buscar cualquier tema para poder decirlo. Lo mismo pasa con los clientes ahora. Ustedes tienen que ofrecer sus cosas, ustedes tienen que mostrar su servicio, ustedes tienen que mostrar de lo que son capaces, ¿sí? Ustedes tienen que demostrar que hay un montón de cosas que se reemplazan con la máquina, pero lo que nunca se va a reemplazar es el criterio. A los que nunca van a poder reemplazar es a nosotros, con el criterio y con la experiencia. Eso las máquinas lo harán, está todo fenómeno. Pero cuando hay que verse la cara y definir algo, los que estamos ahí somos nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, esto yo lo tomé, ahí abajo dice, de la IFAC, ¿sí? Que es la Asociación Internacional de Contabilidad, Auditoría y Contabilidad, que sacaron hace muy poquito un resumen con todo este tipo de cosas que me gustó, entonces lo copié ahí y se los traje a ustedes. Después, si quieren, pueden meterse en la página de IFAC, que tiene varias cosas que son interesantes, y otras que obviamente no les van a interesar, pero podrán sacar lo que realmente les parezca. Y bueno, dice, ahí por ejemplo arranca diciendo con adoptar el cambio. Muchas veces nosotros nos peleamos con el cambio, ¿sí? Y nos peleamos con el cambio porque estamos cómodos, pero las expectativas y las demandas de los clientes cambian permanentemente. Entonces, lejos de enojarnos, tenemos que adoptarlo al cambio y tenemos que ser conscientes que tenemos la posibilidad de generar nuevas cosas. Que eso para mí es lo más lindo de la profesión, eso es lo más lindo para mí de un estudio contable, donde permanentemente te aparecen cosas y situaciones que te dan una experiencia y una riqueza gigante. Aprovecharla y anticiparse sobre todo, anticiparse a los cambios. Ustedes tienen que pensar mucho más de lo que lo están pudiendo hacer ahora, no que no piensan porque no quieren, sino porque no tienen tiempo. Y eso a la larga se van a dar cuenta que es un error, ¿sí? Hay una anécdota de Rockefeller que dice que estaba con un periodista, estaban sentados y tenían una lámpara adelante. Entonces el periodista le dijo cómo había hecho para hacer la fortuna que tenía. Entonces él le preguntó, ¿y se ve la lámpara que tiene adelante? Sí, le dice el periodista, bueno, yo la vi primero. Y esto es así, esto es exactamente así. ¿Sí? Ustedes tienen que estar permanentemente pensando en alternativas, porque la demanda cambia permanentemente. Tienen que estar atentos a todo lo que viene de afuera. ¿Sí? Yo en una época, y tengo testigos, me desesperaba por leer los diarios. Yo leía 2 diarios, y uno me salvó económicamente, para otra charla se los cuento, me salvó mis ahorros 2 veces, que era ámbito financiero, y otro el Río Negro, ¿no? El diario de acá. Porque tenía que estar en lo que pasaba, no podés no podés estar ajeno a lo que pasa. Hoy obviamente los diarios ya ni se vence, la información llega 1000 veces más rápido de otra manera, pero tienen que estar permanentemente atentos a eso. Aprovechar la tecnología, lo que les decía hace un rato, ustedes tienen que estar con la tecnología, ustedes la tienen incorporada, ustedes vienen con eso. Yo una vez le decía a Sebastián, digo, mira, yo tengo algo que vos tenés y vos tenés algo que yo no tengo. Yo tengo toda la experiencia que vos no tenés y vos tenés todo el manejo de la tecnología y de cosas que yo no tengo. La diferencia entre vos y yo es que yo nunca voy a tener el manejo que vos tenés, pero sí vos vas a tener mi experiencia. Hoy ustedes están ahí. Hoy ustedes son uno de esos que pueden aprovechar la tecnología, porque la experiencia la van agarrando, sí la van aprendiendo. Cuando hablamos de centrarse en la gestión del talento, yo ya no estoy hablando de empleado, porque si no vamos a empezar a hablar de lo de recursos humanos y de los talentos, un montón de cosas que es otra historia y tendrá lo suyo. Yo creo que el talento lo tienen ustedes adentro, y lo tienen con la gente con la que pueden trabajar. Gente que pueden hacer alianzas estratégicas, que pueden tener trabajos puntuales, que pueden hacer, ustedes uno puede liquidar sueldo, el otro puede estar en la parte de impuestos, el otro puede estar en consultoría, que se van a potenciar. Si ustedes hacen eso, yo les aseguro que el resultado que van a tener, la potenciación que van a tener es tremendo. Hablar hoy de flexibilidad horaria, y si hoy trabajamos 7x24, ya las reuniones son a cualquier hora, ya ni siquiera sabés si está bien, si está mal. Yo la semana que viene o la otra semana tengo reuniones que arrancan porque son con el horario de Inglaterra a las 6 de la mañana. Vos decís,
y es casi insalubre, pero bueno, qué sé yo, es lo que tocó realmente. Y los últimos dos puntos, que son el desarrollar un modelo operativo y el crear servicios de asesoramiento, son de lo que estuvimos hablando y son para mí los centrales de todo esto. Ustedes tienen que apuntarle a un nicho de mercado que a veces le apuntan y a veces se les da. Si a mí el rubro petrolero yo no le apunté, se me dio, yo sabía que estaba ahí, pero si yo no hubiera tenido la suerte que tuve, porque también tuve suerte, tampoco hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, mire, le cuento una historia y sigo con esto. Resulta que allá por el 89 vienen las privatizaciones. Acá YPF tenía un lugar muy grande, que es Plaza Winkle y Cutralcó, donde privatizan un montón de empresas. Bueno, ¿qué hicieron? Tuvieron una muy buena, que terminó siendo una muy mala idea, que era, al que le trabajaba en herramientas especiales, le decían, en vez de indemnizarte, toma, te doy las herramientas y un contrato. Al que trabajaba manejando un colectivo, le dieron 10 colectivos y un contrato. En definitiva, le estaban dando un problema, porque en ese momento fue un problema. Bueno, ¿qué pasó con eso? Pasó que obviamente de una empresa que tenía todo concentrado aparecieron un montón de empresas. Yo todavía estaba un poco afuera del ruedo en ese momento, pero me incorporó después. Pero fíjense la anécdota que les cuento. Resulta que un día, uno de los que yo jugaba al fútbol, que de mi punto de vista era un chanta bastante importante, me llama diciendo que tenía un amigo de toda la vida, que yo creo que lo había conocido hacía 15 minutos, al amigo de toda la vida, pero bueno. ¿Qué era el amigo de toda la vida? El amigo de toda la vida era un parapsicólogo. Yo dije, bueno, esto es el combo casi perfecto. Yo no tengo nada contra ningún oficio, ni profesión, ni nada, pero hay cosas en las que no creo. Bueno, ¿qué necesitaba el parapsicólogo? Una certificación de ingreso. Ay, dije yo, a ver qué tiene el parapsicólogo. Cuando fui a ver al parapsicólogo, el parapsicólogo tenía todo, era responsable de inscripto, tenía todo, estaba inscripto, facturado, tenía todo para hacer. Y bueno, en definitiva, droga no vende, arma tampoco, creo. ¿Por qué no hacerle una certificación de ingresos? ¿Saben qué pasó con eso? Había empresas que habían empezado a andar mal, y la gente necesita agarrarse de algo. Y algunas de esas empresas habían ido a ver al parapsicólogo, y el parapsicólogo me empezó a mandar clientes. Entonces, yo digo, yo la cuento esta historia porque es hasta graciosa, porque si yo no hubiera ido ese día, hoy por ahí tal vez no estaría ni siquiera sentado acá, porque la historia hubiera sido probablemente otra. O si hubieras estado acá, hubiera estado sentado acá, les hubiera dicho, ¿saben qué? Un día vino un parapsicólogo y me pidió una certificación de ingreso. Por supuesto que no se la hice. No, sí tenía las condiciones para hacérsela. Fíjense cómo sido. Entonces, sí hubo suerte, sí hay que tener suerte, pero también hay que salir a buscarla, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos compren y tenemos que salir a vender. Entonces, bueno, yendo a esto, volviendo al tema del desarrollo modelo operativo y crear servicios de asesoramiento y el nicho de mercado y todo lo demás, ustedes tienen que ver el tema de las asociaciones, de las redes y de las alianzas estratégicas. Y sobre todo, ármense un plan, ármense a dónde les gustaría llegar. Y si no están llegando, vean en qué se están equivocando. Revísenlo, ese plan, porque vale la pena revisarlo, vale la pena medir las cosas, vale la pena ver qué es lo que está pasando en su negocio, en su empresa, que es su estudio. Así que bueno, eso fue, para no hacerlo tan largo, el tema a nivel personal. Y bueno, ¿qué pasa con las instituciones? Y ahí hay una frase que se la copia un técnico que dice que ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Y por eso yo creo en los equipos, creo en los grupos y creo en estas instituciones, obviamente. Yo soy un corporativista total, o sea, yo soy muy corporativo con nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de los profesionales en ciencias económicas. Yo cuando escucho a alguno de nosotros hablar adelante de otro, de nosotros, incluyendo al cliente, digo, nosotros no, él es una cosa y nosotros somos otra, porque el cliente es el mismo que te mete en la cocina de sus problemas, hasta en el dormitorio de sus problemas, pero que no te deja ni llegar a la puerta cuando tiene las soluciones. Muchas veces es el que socializa sus pérdidas con vos y capitaliza sus ganancias. Las socializa con vos, pero no con otras profesiones. Y capitaliza las ganancias, porque cuando gana, normalmente el tema es para él. Entonces, ¿por qué nosotros? No somos nosotros. Nosotros somos los profesionales en ciencias económicas y somos los que nos tenemos que defender.
Y yo soy un convencido que nos podemos defender a partir de las instituciones, porque tal vez las instituciones sean una de las poquitas cosas que nosotros podamos manejar y en las que nosotros podamos intervenir. Sea una de las variables que nosotros podamos manejar. Yo siempre hablo de las variables que se manejan y de las variables que no se manejan. Y fíjense una cosa, ¿cuántas veces les pasó, a mí muchas, que cuando sobre todo sale un número en una declaración jurada, el cliente te dice imposible, no lo puedo pagar? Puedo decir, qué sé yo, no sé, o sea, me parece bárbaro y creo lo que me está diciendo, yo te digo lo que pasó. ¿A quién de ustedes se les ocurriría cuando le traen un análisis de sangre o le traen un diagnóstico decirle, no, no, yo colesterol 240 no, poneme colesterol 180? Vos decís, no, a ver, te dio este número, si vos le pones otro, estás mintiendo y el resultado no es el que vos querés. Ahora, ¿qué pasa? Ciencias sociales las nuestras, ciencias naturales. Ciencias sociales parece que nosotros somos los dioses del manejo de esas situaciones. Equivocado. Y yo les puedo asegurar, y me encantaría que estuvieran acá todos los que trabajamos juntos, para que las veces que les dijeron algo, que ese no era el número, cuando salieron de mi oficina, ¿cuál terminó siendo el número? Y cuando no se adaptaron al tratamiento, no adhirieron al tratamiento, habrán ido para otro lado. Me parece perfecto, y cada uno verá qué es lo que hizo. Por ahí había cosas que nosotros no teníamos, yo no digo que el otro esté haciendo cosas que no debe. Había visto cosas que nosotros no habíamos visto, perfecto. Pero, ¿por qué nosotros nos empeñamos en eso? ¿Por qué cuando nos dan un diagnóstico que a nosotros no nos gusta, porque a nadie le gusta que le digan que tiene una enfermedad de las difíciles de llevar adelante, no decimos, no me va a venir con un cáncer, a ver, dame una apendicitis? No, tenés eso y tenés que enfrentar eso. Y no solo eso, sino que lo enfrentamos, que le damos la derecha al médico, que te devuelven fileteado en 8 partes y que como hacen mi mamá y mi papá le regalan un perfume o una camisa a fin de año. Pasa eso, pasa eso. Y nosotros no intentamos cambiar el diagnóstico, ¿sí? Vemos cómo hacemos para llevar adelante el pronóstico. Entonces, bueno, por eso yo creo en las instituciones. Cuando nosotros empezamos en federación, nosotros básicamente armamos un plan de trabajo, siempre todas las mesas directivas arman un plan de trabajo, un plan de acción, y ese plan de acción, Dorita cuando estuvo también su mesa lo hizo, todas las mesas lo hacen, ese plan de acción es aprobado por la Junta de Gobierno. Nosotros obviamente fuimos a la base porque muchas veces uno busca soluciones en un montón de lados y terminan estando en el estatuto de las organizaciones. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos? Obviamente queremos defender y jerarquizar la profesión, y sobre eso, sobre lo que se trabaja. Muchas veces muchos sentirán que no es así. Yo les aseguro que no desde esta mesa directiva, desde todas las mesas directivas que yo conocí, y seguramente las que no conocí también, abrazo partidos, se trata de defender y jerarquizar a la profesión. Dorita cuando estuvo en la mesa, le tocó bailar con una de las más feas, que es justamente la parte de impuestos. Y yo sé los esfuerzos que hacían, y que muchas veces no pasaba nada, pero porque es una variable que no manejan. Si el aplicativo no funciona, y no creo que sea Dorita o yo el que tiene el cable para que funcione, no funciona, qué sé yo por qué no funciona, pero vamos a trabajar siempre para tratar de defender y jerarquizar la profesión. Y lo que nosotros queremos a nivel federación es que sea la institución de referencia para los profesionales. Nosotros somos una institución fuertísima. Somos, no sé, 150, 170, 140 mil matriculados, no importa el número. Es muchísima gente. ¿Cómo puede ser que nosotros no seamos la institución de referencia? Nosotros estamos trabajando para que nos llamen, para que realmente lo que nosotros hagamos sea escuchado y que la gente quiera estar con nosotros y que la gente necesite estar con Federación. Nosotros no somos, ningún consejo es más que federación. Nunca una parte es más que el todo, jamás. Todos formamos parte de federación. Desde los consejos que mayor cantidad de gente tienen, como son los del centro, obviamente, hasta los consejos que menos gente tenemos, como son los del sur. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, nosotros en Río Negro somos 1.200, 1.300 matriculados. Hay estudios de la Big Four que tienen más de 2.000 empleados. O sea, para que ustedes tengan esa comparación. Entonces nos empeñamos en darle visibilidad a la institución, que es lo que más queremos. Por eso dentro del plan hubo un plan de comunicación, hay un plan de comunicación que estamos llevando adelante, que estamos trabajando y todo lo demás. Entonces, ¿y qué es lo que estamos haciendo?
Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es eso, es llevarlo a la federación que queremos, a lo que nosotros queremos ser. ¿Sí? Nos va a llevar muchos años, obviamente ninguna gestión lo va a poder hacer, es un inicio de algo, y a mí me encanta poder hacer algo que en el futuro funcione y que yo no lo vea. Es lo mejor que puede pasar, porque si en este país hubieran pasado esas cosas, probablemente hoy no estaríamos como estamos, ¿sí? Probablemente hoy seríamos un país muchísimo más grande. A mí hasta me da bronca cuando conozco otras culturas y otros países, ver y decir, no, esto se hizo así ya hace 150 años. Y vos decís, a ver, la persona que lo hizo obviamente no pensó que iba a vivir hasta los 200 años, porque debía tener 50 más 150, 200. ¿En qué lo hizo? Pensando en más allá, pensando en trascender, pensando en las instituciones, pensando en lo que vienen, porque ninguno es más importante que la institución. La institución está por sobre todas las cosas. ¿Qué conseguimos con todo esto? Y miren, fíjense una cosa, cuando nosotros, y vean ahí en Santa Fe, cuánta gente iba a una charla, a un curso, yo les digo lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros, esta provincia es una provincia muy dispersa, ¿sí? Porque es una provincia con muy poca gente, pero totalmente abierta. Ustedes ven Río Negro, que dicen de la cordillera al mar, y sí, desde la cordillera al mar, pero en el medio no hay nada, en el medio hay una meseta, hay que pasar por arriba, porque por la meseta prácticamente no se puede transitar. En invierno es imposible porque hay 2 metros de nieve. Hacer un curso a nosotros era ir a Viedma, ir al Alto Valle, ir a Bariloche. No juntábamos 60 personas. Y ahora, con esto que estamos haciendo, si hay 1000 personas, nos parece poco. Es decir, no 800, nada más 800, vos decís, ¿cuánta gente querés que vaya? Nosotros llegamos a tener, en una de las charlas impositivas, casi 7000 personas. 7000 personas, vos decís, es una locura por donde lo mires. Bueno, eso nos está pasando en la parte técnica y nos está pasando en todo lo que no es técnico, que nosotros por eso traemos a otros profesionales o gente que se dedica a otras cosas, como fue Sergio Berenstein, Isela Constantini, Facundo Manes, bueno, Segre, todo ese tipo de gente que realmente a mí personalmente me encantó y creo que algunas cosas dejaron. Así que bueno, este es el resumen de lo que le quería contar. Realmente era desde la experiencia, desde la vivencia. Espero que les haya servido, que se vayan con alguna duda, con alguna inquietud, o si en algún momento alguno se pregunta, ¿este no tendrá razón? Y bueno, creo que valió la pena la charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedo obviamente abierto ahí termino, paro de compartir pantalla, pero obviamente quedo abierto a las preguntas que se pueden haber ido sumando, o a charlar con Piero, con Dorita, porque realmente es lo más lindo de todo esto, ¿no? Poder intercambiar un poco las ideas. Así que muchísimas gracias. Bueno, Silvio, ¿se escucha ahí? Silvio, muchísimas gracias desde ya. La verdad que, bueno, siempre es un gusto escucharte. Creo que justamente la idea era que lo podamos hacer extensivo al resto de los profesionales, de los jóvenes profesionales. Me parece que superaste ampliamente todas las expectativas, por supuesto. Rescato un par de cositas que me parece interesante señalar, ¿no? El tema de la importancia que hay que darle a la gestión y a la planificación de nuestra tarea. Por ahí, también haciendo una autocrítica desde el rol, por lo menos que me toca a mí desde la docencia. En la universidad se enseñan muchas cuestiones técnicas, pero esto que es más que viene de la experiencia, pero que de alguna manera se debería transmitir desde la universidad, son cosas que hay que abordar también. Y uno por ahí cuando da alguna clase trata de mechar con estas cuestiones que vos también señalabas, así que me parece fundamental. Le agregaría a esas dos cosas de gestionar y planificar, quizá un poco por la cuestión de mi rol de auditoría, y que tiene que ver con lo que hablaste del parapsicólogo, quizás, definir nuestro apetito al riesgo, ¿no? Tener, en tu caso, qué sé yo, quizás esa acción que tomaste, alguna otra persona con otro apetito al riesgo no lo hubiera hecho, pero por lo menos saberlo y tenerlo definido, ¿sí? Saber qué es administrarlo responsablemente, pero tener presente el concepto de
riesgo y de cuál es el límite de riesgo al cual estamos en condiciones de tomar en nuestra tarea profesional. No mucho Sí, más. No, perdón. estoy de acuerdo con vos y el tema del riesgo. Yo cuando se planteó eso en ese momento, dije, lo voy a ver. O sea, ¿qué es lo que le puedo decir? Que no, en definitiva. Ahora, si vos te encontrás con una persona que realmente estaba facturando, que estaba inscrito, que venía pagando los impuestos, que estaba bien, decís, bueno, a ver, evidentemente, al margen que a mí me guste o no, es como si yo le hiciera una certificación de ingreso, lo que sea, a alguien que vende cigarrillo. Yo lo odio al cigarrillo, pero decís, ¿lo haces o no lo haces? O sea, ¿por dónde pasa lo tuyo? Entonces sí, lo del riesgo está. Yo, a ver, yendo un poco al tema este que vos estás planteando del riesgo. A mí no me gusta, yo creo que lo más peligroso que nosotros tenemos es esto. Y Dorita me vio varias veces hacer este gesto en la Junta de Gobierno. Es la virome. Yo no quiero firmar ni el boletín a los chicos. Entonces vos decís, para yo poder firmar algo, tienen que estar dadas las condiciones. Y ahí es donde el riesgo lo tenemos que acotar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir no. Mirá, una historia. Había un cliente que cada vez que había que hacer un balance, era dramático. Y me decía, me juraba y me perjuraba que no vendían negro. Y vos decís, bueno, no sé entonces qué habrá pasado acá. Bueno, hasta que un día la relación no terminó bien. De hecho, estábamos en la reunión en la oficina de él y él se paró cuando estábamos hablando. Y te digo que no fue hace mucho, estoy hablando hace 4 o 5 años atrás, o menos. Y dio por terminada la reunión. Bárbaro. Dimos por terminada la reunión, ahí se acabó. Viene un día Jorge Gil a Neuquén y vamos a un determinado lugar. Y le cuento un poco la historia. Y le digo, quiero ver qué pasó. Obviamente nos sentamos a tomar algo y cuando me traen la cuenta me dicen, son 500 pesos, así como yo lo estoy diciendo ahora. Entonces le digo a Jorge Gil en ese momento, le digo, viste que tenía razón, nada cambió. Ahora yo no tenía ganas de asumir el riesgo. ¿Qué pasó después con ese cliente? No sé. ¿Tuvo problemas? No sé. No sé, tal vez yo tengo mi límite y mi propia percepción del riesgo. Entonces, hasta ahí llego. Cada uno la tiene y la mía no es la verdad revelada, es hasta donde yo llego y hasta donde va cada uno. Lo que sí digo, que ningún cliente vale una noche sin dormir, ningún cliente vale un juicio penal, ninguno. ¿Sí? Cuando vos pasaste por situaciones difíciles, como las que yo pasé personalmente, y vos decís, y tenía la tarea hecha. Yo creo que se los conté una vez en Calafate, creo que fue. A mí un día, un viernes que yo venía de una localidad acá de 200 y pico kilómetros, que había ido a ver clientes, me llegó teniendo un sobre, una nota de AFIP, era un fin de semana largo, de un 17 de agosto, y cuando abrí la nota, la AFIP me intimó a que presentara los papeles de trabajo del balance, pero no los papeles impositivos, los papeles de auditoría me intimó a presentar. Imagínate el fin de semana que pasé yo, ¿sí? Había otra cosa en el medio, pero no viene al caso. ¿En quién me apoyé yo? En el consejo, en este caso en el consejo de Neuquén, porque era un cliente de Neuquén. Que el consejo me respaldó totalmente. Y terminó siendo un mamarracho. Está todo bárbaro, yo tenía la tarea hecha. Pero ¿y si no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Valía la noche sin dormir? No, no las valía. Entonces, esto es un poco lo que nosotros tenemos que asumir y lo que nosotros tenemos que analizar. Y ahí, mira, hay una pregunta de Seba Anuara que estoy mirando, ¿no? Que dice, bueno, dice que yo hablo de gestionar el estudio como una empresa, sí que lo comparte. Dice, ¿qué metodología nos recomendás para poder insertarnos sin pasar a reducir a un valor irrisorio nuestros honorarios? Yo le voy a decir algo que a nosotros nos gusta hacer, que no quiere decir que los demás lo hagan, pero que sí nos da resultado. Nosotros particionamos las cosas. ¿Qué significa particionar las cosas? Si nosotros vamos a cotizar, primero que lo dejamos claramente especificado, ¿sí? Porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es cobrar, es genético. Yo no sé cuál es el problema, pero vos le vas a decir a la persona, ¿cuánto es? 100 pesos. Entonces vos tenés en la cabeza 100 pesos. Cuando te sentás a hablar le decís, ¿cuánto es? 90. Incluso si se lo podés pagar en 3 o 4 cheques. Vos decís, nadie te preguntó nada. Vos llegaste con 100 pesos, te bajaste 10 y se lo diste en 4 pagos y todavía nadie habló con vos. ¿Por qué? Porque nosotros nos autocensuramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Empiezan las broncas. Y la bronca te la agarrás con el cliente, que muchas veces tenés razón, pero muchas veces tendría que ponerte un espejo adelante y decir, fui yo el que dio mal el primer paso. Entonces, ¿cómo hago? Y ojo, todo esto te lo digo, no porque yo nací con esto que ya lo sabía, porque no sé la cantidad de plata que debo haber perdido y que todos nosotros perdimos, por no saber cobrar y no saber instalarlo. Entonces,
¿Qué es lo que yo sugiero y lo que hacemos? Primer punto, sueldos. Bárbaro. La liquidación de sueldos está totalmente aparte de todo, porque tenés la posibilidad de poner cantidad de sueldos, cosa que con otra de los rubros no pasa. Entonces, si no es lo mismo 10 sueldos que 30, acá tenés mucho esporádico, sobre todo en la época de la cosecha, que allá también pasa, porque tenés gente que va al campo a levantar la cosecha, que está unos meses y otros meses no. Entonces, si vos le metés en el all inclusive, ya empezaste perdiendo. Entonces, sueldos, hiciste un paquetito, perfecto. Segundo punto, vamos a hacer, como decimos nosotros, impuestos. No es impuestos en sí mismo, eso es casi tercerización del trabajo. Entonces, ¿van a tener adentro interlocutores válidos o no van a tener a nadie? ¿Somos nosotros cargadores de comprobante? O sea, yo no quiero ser cargador de comprobante, ni de casualidad, yo quiero otra cosa. Entonces, esa es la otra parte. Es decir, perfecto, por hacer tal cosa mensual es tanto. Las liquidaciones anuales son tanto, y se lo pones, y se lo pones. Y vas al tercer punto, en caso de que lo tengan, supongamos que tienen todo, que es la contabilidad y la auditoría. Y también lo tenés que tener aparte. Y vas a otro punto más, y le decís, ojo, las certificaciones, las manifestaciones, las WIF y todo lo demás, también esa parte. ¿Saben cuántos clientes se fueron del estudio por plantear las cosas así? Ninguno. Ninguno. Porque la persona quiere estar, si te fue a buscar a vos, y si hace 10 años que está con vos, no va a cambiar por otro por un 10% menos. Si se va por otra cosa, tal vez eso sea una excusa. Pero es ahí donde nosotros nos tenemos que hacer valer. Y tal vez decís, ¿sabés que no trabajé sábado y domingo? Pero valió la pena. Porque el problema es cuando no vale la pena, cuando vos sentís que no vale la pena. Y vos decís, me están usando, está haciendo, sí, te están usando. Pero muy probablemente, dentro de eso, vos podrías haber hecho algo que no hiciste. Vos cometiste un error que lo podrías haber minimizado o tenés que aprender de eso. ¿Viste que dicen que a veces se gana y a veces se aprende? Bueno, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, aprendé dónde estuvo el error. No te enojes con el otro y decís, listo, a mí esta no me pasa más. Es la primera y última vez que tengo de esto, o por lo menos voy a intentar que así lo sea. Entonces, ahí donde vos empezás a ver y decís, ah, esto es un negocio. Sí, claro que es un negocio. Es una empresa. A nosotros parece ser como que, como tenemos la idea de que nosotros brindamos servicios y somos profesionales y todo lo demás, no podemos cobrar. No, señor, nosotros tenemos que cobrar y tenemos que cobrar muy bien, porque para eso nos preparamos y para eso corremos el riesgo que corremos. ¿Sí? Cuando uno pasa por federación y ve un montón de cosas que la gran mayoría ni conoce, cuando ven, te hablan de la WIF y ves lo que saben, y Dorita vos lo podés decir, cuando vos estás en AFIP y sabés toda la información que tienen, cuando sabés que saben hasta de las IP que se hacen las presentaciones, vos decís, esperen un poquito. Y después siempre, como dijo Tachi en su momento, o algún otro, o Silvani, que atrás de un evasor hay un contador. Entonces, a ver, ¿qué quiero yo para mí? ¿Qué quiero yo para mi profesión? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner los límites. Y ahí es donde la amargura, y viste, ya no va a ser tan amarga, porque cuando uno ve que los números son otros y que su empresa funciona, ya la realidad es otra. Entonces vas a poder empezar a pensar, vas a poder empezar a decir que no con más soltura, porque no es fácil decir que no. ¿Sí? No es fácil. No es fácil cuando uno es monocliente. Yo cuando pego el salto con red, como puse, era una tentación muy grande decirle, me quedo acá. Si yo ganaba más con ese cliente que con todos los otros clientes que tenía en el estudio. Ahora, ¿saben qué pasó con ese cliente? Desapareció. Yo estuve con él hasta el 98, no, 98, no, sí, 98, 98, 99. Y después terminó desapareciendo. No porque me haya ido yo, desapareció por un montón de cosas, ¿no? Entonces, un montón de factores. Entonces, ¿y la tentación a qué me hubiera llevado? A que hubiera vivido muchísimo mejor y muchísimo más tranquilo. Y bueno, y después pasó lo que pasó. Así que bueno, eso es creo que esa es una de las, a Seba le digo, es una de, en general, es una de las ideas que tiro yo para que las cosas se puedan cobrar como se tienen que cobrar. Bien, acá veo un conocido también que dice, ¿vale la pena a veces mantener un cliente, por más que no deje el beneficio que querría, si tiene un intangible que a la larga me va a beneficiar? Sí, para mí la respuesta claramente sí. Y para mí esos son los grandes referenciadores, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, a nosotros nos pasa con algunos abogados, ¿sí? Los abogados son grandes referenciadores, ¿sí? Hay clientes que son íconos
que nos pasa nosotros estamos trabajando con el paraguas de otro estudio, eso es una cosa que tienen que tener también, y ahora voy a esa parte, pero sí, a veces uno canjea las cosas, ¿sí? A veces es preferible a veces el 70 o el 80% de algo que el 100% de nada, y esa referenciación te trae otras cosas. Yo, de hecho, de ahí fueron saliendo cosas. Así que sí, la respuesta claramente sí. Y bueno, en cuanto al paraguas que le decía recién, yo creo que hay paraguas institucionales, que son los consejos y la federación, en los que ustedes tienen que estar permanentemente y se tienen que acercar, porque necesariamente se tienen que acercar. Dorita lo dijo al principio y lo comparto plenamente. Y después tienen que tener otro tipo de paraguas, porque hay trabajos que ustedes no hacen ni van a hacer. Hay trabajos que nosotros en el estudio no hacemos. Nosotros, por ejemplo, a mí viene una empresa y me dice para hacer precio de transferencia. Nosotros no hacemos precio de transferencia. Si me puede caer un precio de transferencia cada 5 años. Entonces, ¿qué me voy a poner? ¿A hacer algo que no tengo masa crítica? No. Habrá que tercerizarlo, habrá que trabajarlo, y obviamente habrá que ver cómo monetizás esa parte. Porque vos estás llevando a un cliente una posibilidad que si no se lo llevará a otro. Pero sí traten de buscar paraguas en las instituciones y en otros colegas, más grandes, más chicos, diferentes, tienen que tenerlo. Trabajen en red. Trabajen en red. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿Alguna Sí. otra con...? Si alguien quiere hacer algún comentario, levanta la mano nomás por Zoom y le habilitan el audio. Alguien de la comisión nuestra de Santa Fe o de la zona sin ningún problema, levantan la mano y le habilitan el audio desde el colegio. Nos dejaste mudos, Silvio, con tanta experiencia junta. Creo que todos vamos juntando experiencia. Vos, si te pones a contar historias, seguramente debes tener muchísimas historias para contar, muchísimas, y que valen la pena volcársela a los chicos para que realmente sepan por todo lo que pasamos y lo que seguimos pasando. Porque seguís pasando por un montón de situaciones que son difíciles, que te amargan, porque te amargan, a veces muy injustamente, pero bueno, nadie habló que esto era justo. Yo cuando a veces veo que nosotros nos quejamos tanto, ¿sí? Porque nosotros tenemos esa tendencia. Mi pregunta es, cuando empezamos con todo esto, nosotros sabíamos que era así. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? De las condiciones en que trabajamos, que muchas veces dejan muchísimo que desear, porque no puede ser que un aplicativo, fíjense, ¿cuánto falta para que venza el segundo plazo de la moratoria y hoy no está reglamentado ni tenés el aplicativo? Y después esto como la vacuna del COVID, después no funciona. Sí, claro que no funciona, nada funciona cuando lo pones la primera vez. Bueno, entonces te dicen, no, porque esperan a último momento, porque son un desastre, porque tienen prórroga, si no, esto no es así. Empezaron mal ustedes con esta historia. Que nosotros se lo decimos, ¿eh? Nosotros se lo decimos claramente. Lo que pasa que, bueno, después quedará en la nada. Entonces, estamos todos repletos de estas historias que nos pasan y que nos van a seguir pasando, lamentablemente. Pero bueno, por eso digo, a veces se gana y a veces se aprende. Tirémoslo a cuenta de la experiencia y que nos sirva para más adelante. Y de todas maneras, me parece también que uno tiene que entender que el hecho de que un aplicativo no anda nos complica mucho el trabajo, pero no es un problema nuestro. Es un problema del contribuyente, que es el que está haciendo la declaración. Y eso hay que transmitírselo a los clientes, porque muchas veces los profesionales están detrás de su computadora tratando de que funcione la página, de que ande el aplicativo, y el cliente no lo está sabiendo que hay que conectarse a las 2 de la mañana porque no está colapsada, o el día anterior al vencimiento, y eso no está bueno. No está bueno porque después eso no se reconoce, y no reconocerse significa no se paga, y no pagarse significa la paso muy mal. ¿Sí? Entonces, a ver, un ejemplo claro. A muchos de ustedes les llegará todos los días el RPAR. ¿Qué hacemos? Primeras horas de la mañana, revisar las novedades del RPAR. Bueno, una costumbre sana es cuando hay
algún régimen de información o cualquier medida que lo afecta, y generalmente en forma no satisfactoria, porque las últimas medidas de los últimos años son para cargar administrativamente al contribuyente, tienen invertida la carga de la fiscalización. ¿Qué hacemos? Salir corriendo a ver, ay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para presentar esto? ¿Cómo nos van a mandar la información? No, lo primero que hay que hacer, chicos, es decirle al cliente, mira lo que salió, tenés que cumplirlo. Y esperar un ratito a que el cliente ya me diga, ¿y ahora cómo hago esto? Bueno, a ver, déjame ver, si yo te lo puedo hacer, te paso un presupuesto y vemos si vos podés solucionar tu problema. Porque hoy hacemos exactamente al revés, exactamente al revés. Lo asumimos como propio, y asumirlo como propio es meterlo en nuestra propia matriz de costo del estudio. Entonces, eso también es algo que va en línea con lo que está tratando de transmitirles muy bien Silvio, ¿no? Estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, Dorita, porque muchas veces cuando preguntan, ¿qué hacen los consejos? ¿Qué hacen la federación? Y yo digo, ¿y qué hacen las cámaras? ¿Sí? Porque en realidad quienes tienen que defender a los contribuyentes son las cámaras, no somos nosotros. ¿Sí? Nosotros no somos el sindicato de los contribuyentes. Nosotros somos, como muy bien dijo Dorita, aparentemente, ¿vieron la película La vida es bella? Que estaba el alemán que decía que los iba a matar a todos, y el pibe que no entendía, y el otro, el padre que le traducía cualquier cosa. Bueno, nosotros le están diciendo que lo van a matar y nosotros decimos, no, no te preocupes porque nosotros hacemos... No, es lo que dice Dorita y lo comparto plenamente. El problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tiene el contribuyente y lo asumimos nosotros, mandándolo, como muy bien dijiste, a la matriz de costo del estudio. No, fíjense los manuales de cumplimiento de WIF. ¿Quién hizo un manual de cumplimiento? Vos se lo planteás al cliente, y el cliente te dice, y a mí no me interesa, y a mí tampoco me interesa, pero lo tenés que hacer vos. ¿Me entendés? Si esto hay que hacerlo, entonces, ¿dónde está el problema? Presupuestalo, cobralo, cobra un anticipo, porque una vez que le solucionaste el problema, un problema que era así, al día siguiente era así, y dentro de un mes le tenés que preguntar cuánto le debes por haber aprendido el problema. Porque es así. En cambio, cuando vos vas con el presupuesto, lo tenés claro y todo lo demás, la historia es otra. Fíjense que siempre le decimos, los abogados que ponen no sé cuánto que cobran, y nosotros, o sea, ¿quién nos prohíbe que hagamos un presupuesto y que pidamos un anticipo? Hagámoslo. Miren, hay un montón de ustedes, les cuento una historia institucional, hay un montón de ustedes, y yo lo hice en su momento, que trabajan en la justicia. Problema que no tiene solución, por ejemplo, la justicia federal y cómo lo pagan, por lo menos acá. Bárbaro. Fuimos a una reunión en Viedma con una jueza federal. Y la jueza lisa y llanamente dijo, vamos a seguir pagando como queremos y ustedes van a seguir trabajando. Eso fue como una hora de charla. Estábamos con Edgardo en ese momento, Dorita. Entonces, cuando bajamos las escaleras, estaban como todo con una desazón bárbara. Yo además tuve un problema en esa reunión. La jueza tenía un florero que era así y no le vi la cara en toda la reunión. No hubo forma de verle la cara. Entonces ya me puso de mal humor eso porque parecía que estamos hablando, no sé, con la pared, porque yo no veía a nadie. Entonces ya en un momento no hablé más porque realmente estaba enojado con la situación. Entonces cuando termina la charla, bajamos la escalera, no salimos del jugado, había viento, nos metimos adentro. ¿Qué hacemos? Digo, yo la charla, hablaban todos, y entonces en un momento uno veía que yo no abría la boca y dice, ¿y vos qué opinás? Yo le digo, yo la charla a los 5 minutos la termino. Le digo, ¿saben qué? No trabajamos más. Se acabó. O sea, si ustedes están poniendo su juego y sus reglas, yo elijo. O sea, ustedes pueden elegir su juego y su regla, pero yo elegí si juego o no juego. Entonces, si me ponen el juego y las reglas y yo acepto jugar, no me puedo quejar. Entonces, eso también es enseñanza. Y eso también lo tenemos que decir. Si a nosotros no nos gustan como nos están tratando en determinados lugares, cuando llega el momento, todos, si fuéramos corporativos, decimos, ¿saben qué? No se hacen más pericias. Respuesta que me dieron. Van a anotarse 2 o 3. Que se anoten, le digo. ¿Saben qué va a pasar? Van a trabajar como perro y no van a cobrar. Pero van a trabajar el triple y no van a cobrar. Déjalo. Digo, le haces daño a la competencia. Ese es mi punto de vista. Pasó que no se anotaron, que se anotaron 2 o 3, que después fue un desastre, porque obviamente no tenían abasto, bueno, y les mejoraron algo, no sé ahora qué habrá pasado, porque yo era tesorero del consejo, así que pasaron como 10 años ya de esto, 8 años, así que, pero es así. Nosotros, ¿por qué aceptamos jugar un juego que no queremos? No juguemos, si tenemos la posibilidad de no jugar, en este caso. Yo hice pericias hasta un determinado momento cuando ya parecía que me estaban cargando. Entonces dije, suerte, sigan ustedes, yo me dedico a otra cosa.
Ahí es donde nos tenemos que hacer valer, diciendo que no. Bueno, también es cierto que, para bajar un poco, Silvio, que cuando uno recién empieza, como les puede pasar a muchos de los chicos que están conectados, estas verdades así tan trascendentales que uno parece tener asumidas, no funcionan del todo, ¿no? Pero es importante que uno sepa hacia dónde quiere ir. En ese camino hay muchas variantes, y sin duda que cuando uno empieza a poner en práctica esto es difícil, pero el estar alertas, el tener esta visión, los va a ayudar mucho. A lo mejor a nosotros nos costó rompernos un poco más la cabeza para aprenderlas. Por eso está bueno esto que me parece que Silvio está transmitiendo, como, bueno, como para tenerlo como una meta hacia donde hay que dirigirse, y como les digo, en ese camino hay bemoles, ¿no? Y sí, no siempre se puede ser muy duro, pero siempre es importante tener en claro cuál es la situación que uno está esperando tener en su vida profesional. Sí, es cierto, al principio es muy, muy difícil, sobre todo si no tenés ese paraguas que yo digo, ¿sí? Donde vos tenés por ahí un equipo que te puede sostener, un estudio que vos te puedas incorporar para después recién lanzarte y no recibir todos los golpes que recibimos, ¿no? Porque sí, yo cuando hacía pericias en su momento, había momentos que si yo no puedo creer las cosas que pasan. Entonces, bueno, me sirvió como una experiencia hasta que en ese momento dije, hasta acá llego por lo menos con esto, ahora puedo elegir otra cosa. Te sirve como experiencia. Por eso es importante para mí el trabajo en equipo, que se tienen que juntar, que tienen que hacer frente común, porque vale la pena intentarlo. Y bueno, y después tratar de salir lo menos golpeado posible, ¿no? Que no es fácil. Ahí está Seba Risa que quería hablar, no sé si sigue, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señor presidente. ¿Quiere Primero. hablar? Quiere hablar. Hay un punto que trató en su charla, estaba escuchando muy atentamente respecto de la parte de cómo fue creciendo respecto de los sistemas, y hay una pregunta que a mí siempre me da vueltas, y hay una respuesta que a mí me gusta mucho respecto de la inversión en sistemas, y es si es posible crecer sin invertir en sistemas, o si es posible crecer sin invertir en el estudio. Bueno, hoy no. Hoy es imposible. Hoy es imposible. Hoy es imposible sin lo que es hasta investigación y desarrollo, que ustedes tienen la suerte de tener la cabeza abierta como nosotros no la tenemos. Yo por lo menos no la tengo porque son cosas que me superan, por una cuestión generacional me superan, pero ustedes lo pueden hacer. Y ustedes tendrían que apuntarle a eso, porque hay veces que las inversiones no son inversiones muy fuertes. De hecho, nosotros tenemos un sistema de gestión en el estudio que el costo más grande fue la implementación, porque pagás por licencia por mes. Y a nosotros eso nos cambió el enfoque y la facturación de las cosas. Ahora, si vos no invertís en eso, y si vos no armás un grupo para que alguien se dedique a hacer eso, a invertir, porque si vos tenés 5 personas, de las cuales a una la ponés a decir, mirá, desarrollá esto, fíjate cómo le vamos a cobrar, carguemos las horas, poné todo eso, que va a estar 4, 5 o un año sin trabajar, cobrando, porque no le generás a nadie, porque es un cliente interno que tenés, tiene que haber 4 o 5 que lo estén bancando. Ahora, ¿qué es lo que pasa después con eso? Y después pasa que empezás a ver los resultados y empezás a ver cómo trabajás menos, trabajás mejor y te crece la facturación. Y vos decís, ¿a partir de qué? A partir de tu gestión y de tu inversión. Y no, muchas veces no pasa, hay veces que nosotros le tenemos miedo a eso. Y es lógico que le tengamos miedo, porque vos ves los números y te asustan, decís, ¿cómo voy a bancar esto? Y muchas veces no sabés si tenés que poner el sistema para esperar al cliente, o una vez que tenés el cliente tenés que poner el sistema. Para mí siempre tenés que estar vos un paso adelante. ¿Sí? Es como cuando te pasa cuando empezás a tomar empleados. Decís, no, cuando me venga un cliente voy a tomar un empleado, es tarde, olvídate.
Olvídate, porque vos necesitas empaparlo de una cultura, que tenga un determinado conocimiento, que no la va a adquirir, es imposible que la adquiera. ¿Y cómo termina? Terminás tirando la plata en alguien que encima lo estás desmotivando, porque capaz que es una persona espectacular y vos la desmotivás porque estás haciendo las cosas vos porque no se las pudiste enseñar. Y acá te pasa lo mismo. Acá nosotros, hay veces que poniéndose a pensar y poniéndose a ver cómo desarrollar determinadas cosas, que te llevan un mes de trabajo, te ahorraste meses de trabajo. A veces los clientes antieconómicos son antieconómicos por cómo vos los tenés, no por el cliente en sí mismo. ¿Cómo puede pasar, por ejemplo, le hablo de años atrás, pasaba con las farmacias? Pasar una farmacia con la cantidad de compra que tenía una farmacia, con los tickets que tenían, con los Z que había que procesarle y todo lo demás, era imposible. Ahora, ¿qué dijimos? Listo, que se vaya a la farmacia, es antieconómica. No, no era antieconómica la farmacia. La forma en que nosotros le estamos trabajando a la farmacia, asesorándolos, es antieconómica. Y terminó siendo rentable. Entonces, vos tenés clientes que son casos perdidos, y tenés clientes que los podés reconvertir, y pueden llegar a ser rentables para vos. Entonces, ojo también con eso, porque muchas veces la diferencia la marcamos nosotros, y no es fácil conseguir un cliente, mucho menos fácil es mantenerlo. Entonces, el mensaje que yo les digo es, necesariamente, armen un frente común, como sea, empiecen a armarlo, todo el camino más largo empieza con el primer paso, empiecen a armarlo, empiecen a pensar, es la forma en que ustedes se van a poder juntar y trabajar. ¿Vieron la película 300? Donde vos decís cómo hacían, y hacían porque nadie sacaba los pies del plato, entonces estaban todos, hasta que uno hizo lo que no tenía que hacer, listo, ahí se terminó todo. Bueno, acá pasa lo mismo, y en definitiva termina siendo experiencia, se llevan buenas cosas, desarrollen y piensen como una empresa, son una empresa, y las empresas tienen que dar ganancias, es así. Bueno, clarísimo, por supuesto. Seba, nada más. No, No, me quedó clara ¿te quedó claro? la respuesta. Bueno. Sí. Así que Menos muchas mal. Gracias por la respuesta. Me quedo tranquilísimo. Bueno, chicos, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta vía audio o por el chat, sin problemas. Si no, se lo dejamos a Silvio que vaya a descansar. Bueno, yo obviamente que lo que necesiten de nosotros lo podemos conversar. Les vuelvo a repetir, para mí es un gusto poder estar con los jóvenes profesionales, con los consejos, volver a hablar con Dorita, que creo que la última vez que hablamos fue por chat en una reunión de Junta de Gobierno, no me acuerdo exactamente bien dónde fue, pero realmente, sinceramente es un gusto, porque te encontrás, a mí comparto mucho lo que vos dijiste, que lo más lindo es poder encontrarte con colegas, poder trabajar, poder ver las instituciones, es lo más lindo, si no, no tiene explicación. O sea, no podés entender cómo una persona le puede dedicar la mitad de su vida laboral durante un periodo a algo que no te deja plata. Es más, creo que pagamos para trabajar. Entonces, ¿pero por qué? Por todo esto que estás haciendo, porque realmente es así, lo haces con una pasión bárbara. Entonces, realmente esto que está pasando hoy para mí es la remuneración, ¿no? Poder encontrarme con ustedes, verla a Dorita hoy, para mí es la mejor remuneración de todas. Así que yo les agradezco muchísimo, les aseguro que me da muchísimo gusto poder charlar con ustedes y poder transmitirles esto. Y ojalá alguito nomás de lo que les digo les sirva, por lo menos los haga pensar un poco, ¿sí? Porque es lo que más falta nos hace, romper un poco las estructuras que tenemos. A mí me hizo muy bien y trato permanentemente de pensar cómo se puede salir de la caja en la que estamos, porque hay un montón de cosas que valen la pena probar. Así que muchísimas gracias realmente. Seguramente. Yo voy a dejar un mensaje, Silvio, te voy a ofrecer a la FAPSE, te voy a tirar un poco más de trabajo. No, les quería transmitir a todos que la federación está siempre abierta, siempre. Y Silvio y todo su equipo están 100% a disposición de todos. Que no vean a la FAPSE como una entelequia, una cosa como la veía yo, como una cosa que elaboraba normas, normas técnicas que uno tenía que adoptar. No, sepan que no, que es una cosa mucho más de entre casa. Yo se los digo porque lo viví muy de cerca durante muchos años, porque estuve en un cargo directivo también en FAPSE hasta hace muy poco,
y crean ustedes de que cualquier inquietud que tenga llega y es atendida por los directivos de la mesa de la federación. Nada se descarta, todo es bienvenido y todo lo que se pueda hacer para mejorar el ejercicio se hace, sin lugar a dudas. Así que los canales para llegar son un montón. Desde el presidente del consejo, que está siempre abierto a recibirlo y a transmitirlo. Silvio tiene una relación con todos los presidentes de los consejos muy estrecha, o sea que todo le llega, es así de sencillo poder hacer llegar alguna idea que tengan o alguna necesidad, y estoy segura de que FAPSE la va a atender y la va a valorar. Así que ese mensaje quería dejarles. Sí, perfecto lo que dijiste, Dorita, porque es cierto, es muy fácil. O sea, nosotros coyunturalmente estamos 2 años o 4, depende, y ya está. Pero es muy fácil llegar, como fue muy fácil llegar cuando estabas vos en la mesa del Flaco y todo lo demás, porque nosotros estamos en el día a día como están ustedes. Véanlo así, porque realmente lo bueno es que nosotros tenemos los mismos problemas que tienen ustedes, como hay un tango que dice, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y sí, a nosotros nos pasa lo mismo que a ustedes. Así que bueno, comparto también, Dorita, lo que dijiste. Muy bueno que hayas estado acá, porque realmente estás en el consejo, pasaste por federación, y como a veces se canta, vos sabés lo que se siente, estar en los dos lados, y vos sabés lo que se trabaja. Así que es muy bueno. Y creo que los dirigentes que tiene, sobre todo Santa Fe, y también el NEA, porque sé que está Chaco, Entre Ríos, Misiones, son dirigentes de muchos años y dirigentes que tienen muchísimo para ofrecerle y para que ustedes escuchen. Así que véanlo así. Ni hablar y sumar un poco a lo que dijo ahorita, que la Comisión de Jóvenes, ¿no?, forma parte de la Comisión Nacional de Jóvenes. Entonces, también otro canal, bueno, creo que queda de manifiesto, pero tanto Silvio como toda la mesa son súper receptivos a lo que desde jóvenes podemos proponer y llevar, y siempre van a ser bien recibidos, nos van a dar incluso, nos van a pedir más de lo que le estamos dando y llevando, porque creo que esa mentalidad de ver a futuro es lo que está haciendo la gestión de federación. Así que también, como otro canal, es la Comisión de Jóvenes, que forma parte de la Comisión Nacional de Jóvenes. Bueno, no sé si, Bueno. a ver, creo que hay alguna pregunta. Bueno, no, Romy. No, Romina, que dice un gusto. Gracias, Romina. Para mí, como les dije, ya es un gusto estar. Bueno, creo que tenemos 3 reuniones ahora con jóvenes. Creo que 16, 18 y 21, me parece que hay otras reuniones. Así que bueno, ahí vamos a estar seguramente, compartiendo y charlando un rato. Así que bueno, yo no tengo más que agradecerles este momento que me permitieron estar con ustedes, y bueno, se hayan tomado un ratito para poder escucharme y que hablemos. Muchísimas gracias, Silvio, y por supuesto, Bueno, Dorita también. Cuando quieran. Los saludo. Dorita, un gusto verte en serio, y a todos ustedes, chicos, muchas gracias por haber estado. Que sigan muy bien y espero verlos pronto. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao.